Buenos días. Y a esta hora de la mañana, cuando el reloj marca las 10:07 minutos, seguimos en Onda, la superestación 105.3, y tenemos ya a nuestras invitadas en la mañana de hoy. Se trata de Tibaire Altuve y Ana Labrador, de micondominio.com. ¿Por qué las hemos invitado? Por una razón que consideramos es imperiosa. Recientemente se efectuó una encuesta muy importante para micondominio.com, y esta encuesta nos muestra una fotografía de la morosidad en Venezuela para el mes de marzo del año 2025, y una de las grandes conclusiones de la encuesta es que los condominios están en riesgo de colapsar, razón por la cual hemos invitado a Tibaire y a Ana para hablar sobre este tema: condominios en riesgo de colapsar. Muy buenos días, Tibaire, bienvenida a Onda, la superestación 105.3. Muy buenos días, Jorge. Para mí de verdad es un privilegio estar en mi ciudad y en mi casa, como es Onda, porque cada vez que vengo siempre paso por acá y a compartir, bueno, no solamente estas noticias tan rudas, sino cómo salir de estos temas. Claro, porque en la primera parte es el diagnóstico que deja ver esta fotografía clara de la situación de morosidad de los condominios en Venezuela. Son 150.000 condominios los que hay en Venezuela, 150.000 condominios que pudieran estar en riesgo de colapsar en el país, en unas zonas más que en otras, de acuerdo a la realidad socioeconómica de cada zona del país, porque ciertamente es así. Uno de los elementos importantes, Tibaire, es que el 56.6% hablan de una morosidad de monto considerable, lo cual es ciertamente preocupante. ¿Qué significa una morosidad de monto considerable en un condominio? Mira, eso significa que no vamos a poder pagar servicios públicos, que a lo mejor no vamos a poder remunerar bien a nuestro trabajador residencial, que a lo mejor vamos a tener que reestructurar el tema de la seguridad, que es uno de los elementos importantes y una de las cosas que se elimina casi que de último. Y además de eso, que vamos a tener que hacer una reestructuración de los esquemas de limpieza y mantenimiento. Entonces eso nos va a llevar a algo que a mí no me gusta la palabra, pero así es, que es la ruina funcional de un condominio. Entonces que se van a quedar atascados la gente en los ascensores si no podemos pagar el mantenimiento permanente. Que si nosotros no tenemos la limpieza completa, entonces la salud también se puede ver perjudicada, porque hay cosas que son sensibles, los cuartos de basura, que requieren una limpieza, por hablar cosas esenciales. No te estoy hablando de piscina, no te estoy hablando de cosas muy esenciales que pueden llevar a la ruina funcional. Y la ruina funcional de que no pueda ser utilizado, imagínate un edificio de 14 pisos que no tenga ascensor. De eso estamos hablando. Estamos hablando de un grupo, de una comunidad que no pueda contratar un vigilante, y que entonces empiecen los robos de vehículos, los robos de baterías, que es algo que se había ido del país, Jorge, y que está regresando nuevamente. Yo vivo en el centro, tú sabes, yo vivo en Valencia, y nosotros en la comunidad que teníamos muchísimo tiempo que no veíamos robo de batería, y hace 2 meses para acá, donde hemos visto que hay más gente, más motos, que hay como más movimiento, comenzaron otra vez esos temas de seguridad. Mi esposo es especialista en seguridad, está haciendo un doctorado en seguridad ciudadana, y los números que él trae de cómo va a venir incrementando el robo o el secuestro son alarmantes. Ahora, ¿por qué se llega a este porcentaje, a un 56.6% de morosidad con monto considerablemente preocupante, que según sus palabras puede conducir a la ruina funcional de un condominio? ¿Por qué se llega ahí? Sí, yo creo, es mi percepción por la información, es que la gente prioriza que pagar. Entonces, si yo voy a pagar, yo priorizo pagar mis medicinas, priorizo pagar las cosas que primero que me suspenden, y que si yo no pago, soy sujeto de un corte. Por ejemplo, el internet no es prioritario, pero sin embargo la gente lo paga y no lo deja de pagar.
y ahí yo le estoy restando un pedacito para pagar el condominio. La falta de planificación de los venezolanos, de poder saber cuál es con la poca o mucha capacidad que tiene de pago, cuánto le va a dedicar a ese condominio, porque tu casa no comienza en la puerta de tu casa, empieza en la puerta del condominio. Y yo creo, la percepción que tengo es que la mayoría de personas no lo ve como prioridad. Y en esta época de crisis económica, mi prioridad es lo que tú decías, pagar mi medicamento, pagar mi salud, la comida, y después yo pago las cosas que no me son suspendidas. En otros países, como Chile, si usted no paga el condominio, a usted le cortan el servicio privado que usted recibe. O sea, yo pago la luz, yo no la paga el condominio, y la ley le permite al condominio cerrar los servicios públicos. Aquí no. Aquí no. Entonces, claro, cuando yo digo cómo priorizo mi urgencia, bueno, el condominio lamentablemente queda de último lugar, porque no me lo cortan, y además yo creo que los demás pueden subsidiarme mientras yo reúno el dinero para poder pagar. Que eso no es el argumento, Jorge, porque cuando tú compras en propiedad horizontal, que tienes tu propiedad y la multipropiedad, tú tienes que contribuir con esos gastos comunes. Es como que yo diga en mi casa, no, mira, yo voy a limpiar mi cuarto, y yo no voy a limpiar el cuarto de mi mamá, no voy a limpiar el baño, es que yo tengo que limpiar todo porque mi casa es completa. Pero hay un elemento que alienta, y el elemento que alienta es que en esta misma encuesta que hizo Micondominio.com, el 92.5% de los integrantes de los condominios que fueron consultados, la muestra pues consultada, estaría dispuesta a participar en una cumbre antimorosidad. Y esto usted me va a decir, ¿por qué eso es importante? Bueno, es importante porque la gente está procurando buscar mecanismos de solución a un problema que puede conducir al condominio a esa frase tan terrible que usted ha dicho, que es la quiebra funcional, la ruina funcional del condominio. Y además está dispuesta a tomar decisiones vinculantes para generar esos cobros de esos montos tan elevados. Esto además nos permite decir que el 56.4%, según la fotografía de la situación de la morosidad, está en alerta máxima, el 7.4% en riesgo de colapso, pero más de un 90% está dispuesto a reaccionar ante esta acción. Y esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia. Hay una disposición. Exacto, hay la disposición. Pero fíjate que yo veo que cuando el sábado tuvimos un evento aquí en Mérida, ¿no? Mérida es una fotografía de lo que ocurre aquí. Y yo me doy cuenta que la gente se entusiasma, la gente oye, que es verdad, vamos a hacerlo. Pero cuando tú le dices que la solución está en ti, que la solución no va a venir de afuera, sino que somos nosotros los que tenemos que organizar, así como que la cosa... Pero eso es como que es una cultura venezolana. Sí, porque ¿qué quisiera estamos esperando que llegue la solución de la ley que te curten los servicios, yo quiero la ley que te... Pero ¿por qué no organizarlos y decir, bueno, tenemos un salón de fiesta, ¿cómo podemos sacarle provecho a este favor de fiesta en beneficio para minimizar los gastos? Pero eso requiere que la gente vaya a las asambleas. Entonces eso requiere vencer la apatía. Y la apatía entonces va a depender que haya una junta de condominio organizada, que funcione, que entregue cuentas claras, que sea transparente, que dé el ejemplo. Entonces tú ves, todo está como concatenado. Todo eso va concatenado y funciona por una comunidad, una junta de condominio que conozca exactamente cómo es el liderazgo y lo maneje positivamente. Y unido a un administrador que sepa lo que está haciendo y que tenga cuentas claras. Porque cuando esas dos cosas no van de la mano, pues simplemente el resto de la gente, el ejemplo es contagioso, Jorge. Yo siempre he pensado eso. Y si quienes están encargándose de algo que nos toca a todos no nos dan esa ayuda, pues la apatía que tenemos generalizada por situación país, y en nuestro condominio también es el reflejo, es exactamente. Ahora, esta es la realidad. Esto es lo que tenemos en materia de condominios y en materia de morosidad en Venezuela. Tenemos condominios que en su mayoría están en alerta máxima, pero un 7.4% está ciertamente en riesgo de colapso. Ahora bien, Tibaire Altúe es especialista en esta materia y con un alto reconocimiento nacional en esta materia, precisamente, no en seguridad, no en el problema del asilo urbano, ni en el problema de los servicios públicos, en materia de morosidad.
Y usted acaba de decir algo que es absolutamente cierto y veraz. ¿Qué acaba de decir usted? Usted acaba de decir que la respuesta está en sus manos, señores del condominio. La respuesta no va a llegar por una ley que va a aprobar la Asamblea Nacional en el 2344, con el voto mayoritario de los chavistas que estarán allí todavía. No, la respuesta va a llegar a partir de su accionar. ¿Cuál es el algoritmo que debe tener un condominio para superar esta situación de alerta máxima provocada por la morosidad? ¿Cuál es el algoritmo? Punto 1, Tibaire. Mira, primero, comunidad que participe. ¿Cómo hace usted para que la comunidad participe? Porque yo no participo, Ana participa porque tiene que participar y los demás no participan. Okay. ¿Cuándo están fuera del país, por ejemplo? Okay. Entonces empecemos por los que están afuera. No participan porque no van a estar aquí. Bueno, yo tengo dos cosas. Quien convoca, que es la primera fase de una asamblea, tiene que garantizarse el quórum. Y yo llamo a Jorge, que está en Miami. Mira, Jorge, vamos a tener una asamblea dentro de 15 días. No vas a estar aquí, tienes a alguien que te pueda representar. Toma, aquí está una carta poder para que tú firmes y alguien esté por ti, porque él puede participar a través de una tercera persona. Que no necesariamente viva ahí o que viva ahí. Que viva ahí, que sea vecino, que sea su familiar, que sea su abogado, pero que pueda representarlo con voz y voto para que esa decisión no solamente sea con el quórum que dice el documento de condominio, sino que sea legítima, que haya mucha gente que diga, sí, yo apoyo ese plan operativo ante morosidad que va a ser el edificio XX. Ok, entonces, hacer la convocatoria y motivar la participación. En segundo lugar, que el administrador y la Junta de Condominio, en funciones de administrador, si es así, entregue cuentas claras, que le demuestre a la gente qué está haciendo con su dinero. Porque hay personas que tienen el argumento de que no pagan porque no saben lo que está pasando con su dinero, y a veces es así, no dan la información. Entonces yo tengo que decirle el día que vaya a la asamblea, mira, decidimos 10 bolívares, gastamos 6 bolívares, o decidimos 10, gastamos 20 y debemos 10. Y por eso estamos en riesgo, porque el fondo de reserva siempre está en los bolsillos de los deudores. Entonces poder entregar cuentas claras y decirles qué hicimos es sumamente importante. Ese es el segundo algoritmo. Y el tercer algoritmo es que quienes se encarguen de la administración sepan lo que están haciendo. Si bien es cierto que la ley de propiedad horizontal no exige en la ley que el administrador sea un licenciado en administración con funciones gerenciales, operativas, ¿verdad? No la hay. Y no solamente es aquí, Jorge. En todos los países de los cuales yo tengo contacto y formo parte, tiene el mismo tema. La profesionalización de los administradores de condominio, porque es igual para casi toda América Latina. Recién ahorita se están haciendo los intentos por crear la carrera. México es uno de los que está haciendo. Pero ok, yo no soy licenciada en administración, pero me tengo que formar, Jorge. Tengo que ser responsable para responder de un cargo al que me están dando. Entonces, si yo voy a administrar, oye, tengo primero, ¿cuál es la ley de propiedad horizontal? ¿Dónde está? Vamos a ver el documento de condominio. Tengo nociones de contabilidad. Sé algo de formación financiera. ¿Qué hago cuando recibo una cantidad de dinero? Lo meto en un banco, lo convierto en dólares, compro bolsas de basura. Esa información mínima que debe tener un administrador, el perfil mínimo que debe tener un administrador para poder bien manejar los pocos recursos que tengan, y además decirle a esa persona, oye, mira, yo he estudiado bastante y yo tengo un plan para revertir la morosidad. Esos son los 3 elementos fundamentales. Vamos un momento a la música, refrescamos la mañana, y al retorno ha mencionado 2 veces el plan antimorosidad. ¿Existe un plan antimorosidad? ¿Se diseña un plan antimorosidad? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come el plan antimorosidad? Tibaire Altuve, Ana Labrador, condominio.com, en esta mañana de Onda, la superestación y de la televisora andina de Media. Buenos días. Marzo. Estamos con Tibaire Altuve y con Ana Labrador, micondominio.com. La semana pasada efectuaron un interesante encuentro con representantes de algunas juntas de condominio del Estado Mérida, de la ciudad de Mérida, para debatir precisamente sobre esta fotografía de la morosidad en Venezuela. Ha sido un esfuerzo importante de micondominio.com, ha sido un esfuerzo importante para dar a conocer la situación de los condominios en nuestro país. Y una gran conclusión es que el 56.4% de los condominios en Venezuela
Venezuela, de 150.000 condominios que hay en el país, es que están en alerta máxima. Un 7.4% está en riesgo de colapso, pero más de un 90% está dispuesto a reaccionar. ¿Y cómo reaccionar ante un problema de morosidad? Pues haciendo, según ha dicho la doctora Tibaira Altuve, merideña, aunque vive en Valencia, pues ha dicho 2 veces, lo he tomado con pinzas, lo he sacado, se hace un plan antimorosidad. Y yo me pregunto, ¿y eso con qué se come, Tibaire? Plan antimorosidad. Mira, o sea, plan para cobrar. Sí. Y para evitar que la gente se vuelva morosa. Ah, caramba. Es un previo, es un durante y es un post. Fíjate, este plan antimorosidad no está en la ley, no está en ninguna parte, sino que las personas que se capacitan y se forman, tengo que ser egoísta, ¿no? Con micondominio.com, porque hay otras fuentes de capacitación en Venezuela, pero nosotros... La referencia es micondominio.com. Sí, pero en 25 años nosotros tenemos suficiente material, mucho material, y sobre todo muchas vivencias de las comunidades, porque nada de lo que nosotros hemos logrado sistematizar fuese posible si las comunidades no nos dan sus observaciones, las soluciones que ellos han dado. Tenemos una ley estática desde el 1958 que no ha sido modificada, que no ha sido reformada, y le corresponde a las comunidades, a través de su capacidad reglamentaria, dar respuesta a esas soluciones. Ahí es donde viene esta palabra del plan operativo antimorosidad. Te hablo de mi propia experiencia, de mi ejercicio profesional, de una línea de investigación que tengo con una socia que se llama Cobranza Humanizada y Respetuosa, basada en la neurocobranza. Y el eslogan de eso es: no le cobre al bolsillo, cóbrele al cerebro del deudor. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no es lo mismo cobrarle a una persona que tiene muchísimo dinero y que no paga porque sencillamente no tiene la conciencia de pagar, de cobrarle a ese profesor universitario que está cobrando, que está moroso, no porque quiere, sino porque sencillamente su capacidad de pago se cerró y tiene que priorizar qué es lo que va a pagar. Entonces, el primer elemento de este plan de antimorosidad es conocer a los vecinos y discriminar cuál es la morosidad. Eso implica una vinculación de la que administra con la gente que está ahí. Yo no puedo dejar de saber qué le está pasando a mi gente. Entonces, fíjate el papel del administrador: identificar cuáles son las causas de morosidad y crear dentro de ese plan cómo va a ejecutar a cada uno. Levantar un plano. Sí, porque hay personas, yo no tengo los números acá porque no venía preparada para mi proyecto, ¿no? Por lo que llevamos adelante, que Elías lo conoce y le ha parecido genial. Pero, por ejemplo, hay personas que no pagan porque no les cobran. Entonces, previamente, yo tengo que tener un sistema que a través de WhatsApp decirle: oye, señor Jorge, mañana se vence su recibo de condominio, lo estamos esperando. Oye, gracias porque me avisaste, tal y pago. Eso puede formar un plan. ¿Y cómo lo ejecuto yo? Bueno, yo sé que si el 15 es la fecha de vencimiento, entre los 5 días antes yo tengo, con algo tan sencillo como un mensaje de WhatsApp, enviarle a la gente un recordatorio. Que no es un mensaje a través del grupo del condominio, no, es un mensaje personal, es íntimo, es un mensaje, usted lo tiene que exponer a los demás. Exactamente. O sea, por eso sacaron aquellas listas tremendas, que además hay unas listas bellísimas, porque cuando la gente iba de visita a los apartamentos, llegaba al apartamento y decía: chale, vale, pagar el condominio, buenas noches, ¿cómo está? Por pagar el condominio, esas cosas también le hemos tratado de resolver, porque también tú tienes dentro de ese plan, hay algo que no es visible, que es el clima. O sea, si yo cobro en forma incisiva, grosera, te pongo en aviso, estoy creando un ambiente no hostil y no propicio para que la gente... ¿Cuáles son los elementos que estructuran el plan? En primer lugar, creo que es algo que es muy cierto, es que como levantar un plano de la realidad, una data de la realidad, de la realidad de la morosidad de cada uno de los habitantes de mi condominio. ¿Por qué el 1 no paga? ¿Por qué el 2 sí paga? El 4 no paga, el 8 sí paga, el 29 no paga. O sea, ¿por qué? Fíjate que yo cuando me siento a hablar con los administradores les digo: mira, de esa lista que me pagas, dime quiénes son los que pagan en los primeros 15 días. Que son los que te mantienen el condominio. Así es. Oye, el 15%. Con esta gente tú tienes que crear un estímulo de pronto pago. ¿Para qué? Para que ellos sientan que pagar es un negocio, que pagar trae sus beneficios, porque la narrativa que tú escuchas es: oye, yo todo el tiempo pago al día y le subsidio a Ana, al condominio. Entonces, cuando tú premias, de alguna manera reconoces el pronto pago, tú estás creando una política
Importante. Entonces, a partir de ese mapa de morosidad, de esa fotografía de morosidad que tengo, o esa fotografía de pago que tengo en mi condominio, comienzo a desarrollar estrategias. Así es. Entonces ya cubrimos los que pagan al tiempo y los premiamos. Okay. Después vienen los que pagan tarde. Pero pagan. Oye, entonces a esa gente vamos a darle recordatorio, utilizamos las redes y la información gráfica es muy valiosa. No es lo mismo recibir una carta muy dura de un abogado a que tú le mandes y la inteligencia artificial en esto es maravilloso, una imagen que diga, el condominio funciona gracias a ti, gracias por tu pago. Y que cuando la gente reciba, cuando la gente paga, oye, qué chévere, mira cómo reconocieron. Cada bolívar que usted invierte se va en seguridad en esto. Una campaña gráfica de videos, de flyers, de pequeños videos que yo la he visto y me emociona, Jorge. Porque de verdad yo ahorita te lo digo y me siento emocionada de ver que la gente puede hacer esas cosas para reconocer en el otro que el pago es importante. Tenemos un tercero. Ajá. Y el tercero es que cuando ya la persona se ha agotado esta fase de recaudación que la hace el administrador y tiene que pasar una cobranza extrajudicial, le llamamos nosotros, ¿no? Pero para mí es como mediadora. Entonces yo informarle a la comunidad, vecinos, hasta este día, las deudas de las personas que tengan hasta 2 meses, 3 meses, que lo decide la comunidad, van a ser pasadas a una fase de cobranza. ¿Qué significa esto? Que usted va a pagar gastos adicionales por la gestión administrativa y por la recuperación del dinero, bien sea que contrate un abogado que tiene todas las facultades para hacer procesos de cobro o una empresa dedicada a la recuperación. Entonces, si usted no ha pagado hasta este momento lo que tiene, ¿por qué entonces no se cargue más? Pero hoy lo vamos a hacer, y cuando usted dice que lo va a hacer el 15, el 16 tiene que cumplirlo, porque las promesas, el ciclo de la promesa se tiene que cumplir, porque si yo veo que esta gente está organizada y está dispuesta a cobrar el dinero que es de toda la comunidad, yo también le cumplo. Los vecinos que no viven en el condominio, que se fueron al exterior, 40% de los apartamentos están vacíos, 60% están habitados, el 40% se fue a vivir en otro país. ¿Pagan o no pagan? Pero depende de las zonas. En las zonas del centro nosotros vemos que sí pagan y en algunos casos hasta subsidian reparaciones que son muy grandes porque están muy conscientes de que esa gente que queda le está cuidando su bien. Pero sí, hay otra. En estos días recibí un mensaje de aquí de Mérida, de un abogado que dice, yo no voy a pagar condominio porque resulta que yo no vivo allá y yo no estoy usando los ascensores, tengo 2 años fuera, abogado, Jorge. 2 años fuera, yo no uso ascensores, yo no veo nada, así que yo no tengo por qué pagar. Tienen que darme una forma de pago donde me retiren ascensores, limpieza y tal, porque yo no voy a pagar nada de eso. Entonces, a esa gente, Jorge, el método que yo propongo es conversar con ellos. Decirle, mira, ven acá, esta es la situación que tú tienes. Si tú no contribuyes con este pago, tu inmueble se va a venir. Y el día que tú vengas, mañana, dentro de 2 años, dentro de 4 días, y quieras vender tu inmueble, no lo vas a poder vender, porque eso que te costó $20,000, $30,000, en este momento, por el estado del condominio, vale 10 o vale 12. Entonces, paga el condominio no por la obligación, pero sí para preservar el valor de tu inmueble. Tibaire pregunta, Jorge, ¿qué pasa donde los administradores no pagan ni entregan cuentas? Bueno, eso es, y me disculpa quien hace la pregunta, pero eso es una responsabilidad de él, porque la ley tiene mecanismos para pedir que se convoque una asamblea para la rendición de cuentas. La otra situación, nunca se dice nada sobre el dinero de locales comerciales. A veces locales comerciales en los condominios, eso sirve como para paliar un poco la situación del condominio, y la única vez se sabía que era un precio mínimo, por favor, entre los mismos. Si uno dice algo, se los lleva de enemigos. Claro, eso es un caso muy puntual del condominio de la persona que está consultando. Nunca se sabe nada, es porque él nunca ha pedido la información, y no sé si este es el caso, pero con el mecanismo que establece el artículo 24, usted dirige una comunicación y dice, con las atribuciones que el artículo 20, con las atribuciones que me confiere el artículo 20, solicito una cita para que me entreguen cuenta del estado de ingresos y egresos del local comercial tal que le pertenece al condominio del cual yo también soy propietario, y se lo pasa por escrito. Yo te aseguro, eso es un derecho. Es un derecho que tiene el propietario y la ley le dice, y el administrador está obligado a darle cuenta. ¿Y tú sabes cuál es la sanción porque el administrador no haga eso? La destitución de su cargo.
Entonces imagínate tú si el poder no está en mis manos. Cuando yo tengo la atribución de pedir, pero a veces no lo ejerzo por temor. Por desconocimiento. Por desconocimiento. Por desconocimiento. O por temor, mire, Bueno, de aquí comienza el bullying y la persecución. Sí. Pero yo te aseguro que cuando esa persona abra la boca y diga algo, hay un grupo de personas atrás que lo van a secundar, que tienen la misma motivación, pero no tuvieron la fuerza y la voluntad de decirlo, ¿no? Buenos días, por favor, de ser posible que la doctora Tibaira aclare que el gas pasó a ser un gasto común. Bueno, no lo puedo aclarar porque no es del todo cierto, ¿verdad? Eso hay es un tema muy complicado que no voy a entrar en detalles, pero el tema es que las juntas de condominio están asumiendo una obligación que no le corresponde, que es la administración del servicio, el cobro y el pago, porque cuando teníamos taquilla, nosotros íbamos a la empresa y pagábamos los servicios. Ahora no, ahora es la junta de condominio la que tiene que recibir el dinero para pagar el llenado de la bombona en los edificios, y entonces tiene que andar zarandeándole, cobrando a cada uno de los propietarios. Entonces, decir que es un gasto común es sí y solo si se convoca una asamblea para declarar que el servicio del gas va a ser un gasto común. Pero ¿para quiénes va a ser común? Para las personas que tengan el contrato. Si yo, por ejemplo, nunca hice contrato, tengo mi cocina eléctrica, no tengo conexión, yo no tengo por qué pagar eso como gasto común, porque como una innovación de la relación del servicio, ¿verdad? Bueno, yo soy el que digo, bueno, díganme ustedes quiénes tienen. Se hace un estudio, yo hago una inspección, digo cuáles tienen, cuáles no, convoco asamblea y de ser posible, bueno, ahí sí, con el voto favorable de los propietarios que su condominio diga, se aprueba que sea gasto. ¿Quiénes pueden asistir con derecho a voto en la reunión del condominio? Gracias por su amabilidad. Todos los propietarios pueden asistir con voz y voto, y si no lo hacen presencialmente, lo pueden hacer a través de un representado otorgando una carta poder. Y aquí vamos a hablar algo. Hay muchos documentos de condominio que le niegan el derecho al voto a las personas que están insolventes. Y el documento de condominio, pero esa norma del condominio debe ser desaplicada porque ya hay algunas sentencias del TCJ constitucional y constitucional, que después del 1999, de la reforma de la Constitución, el derecho a la participación no puede ser cercenado, y eso también ha sido, no solamente en los condominios, en otros organismos, por la insolvencia. Pasó en el Colegio de Abogados del Estado Carabobo y eso ya se pasó. Buenos días, Jorge, lo felicito. Y cuando hay cotas especiales porque se daña el pulmón del agua, ¿cómo se hace así? Y la gente no paga esas cuotas especiales. Bueno, mira, hay una magia que se llama, ella le dice el superpoder de los vecinos, ¿no? Y es la capacidad de decidir y tomar decisiones. Si se daña y es una emergencia el pulmón, porque hay que identificar entre emergencia, gastos de urgente reparación y gastos de conservación administrador. Cuando algo es urgente, que yo no tengo cómo hacer más nada, yo no necesito preguntarle a los vecinos si yo tengo que reparar esta emergencia. Tengo la obligación como administrador y como miembro de la Junta de velar por el buen uso de las áreas comunes. Yo puedo hacer la reparación. Que el dinero sale de los bolsillos de los propietarios, ¿cierto? ¿Qué les consulto yo a ellos? ¿En cuánto tiempo lo podemos pagar? Pero la reparación, aprobar la reparación si es urgente, no le corresponde a las personas si es emergencia. Hay que reparar y punto. Si hay dinero, perfecto. ¿Cómo vamos a dividir? Pero hay que salir adelante. No es un gasto de conservación. Sí, ¿no? Que debe estar dentro de ese es otro requisito adicional. Para poder ser cobrado en juicio, tiene que estar incluido en el aviso de cobro. Pero el tema, la base está en dividir, en que la gente identifique qué es un gasto de emergencia y qué es un gasto de administración y conservación. El programa va a ser subido a YouTube, sí va a ser subido a YouTube. 10:38 minutos de la mañana, se nos acaba el tiempo, lamentablemente. Palabras finales, Tibaira Altuve. Ana Laura. Tú no vas a decir nada, Ana. Tenemos el encuentro, cómo estuvo el evento del sábado pasado, y se está preparando el gran encuentro de condominios del estado de Mérida, que es tan exitoso y que ayuda un poco a hacer más ligera la carga de las distintas juntas de condominios, porque se les entrega muchísimas herramientas para su quehacer diario. Sí, bueno, el sábado pasado tuvimos la tertulia condominial, aprovechando la visita de la doctora Tibaira Altuve, y por Mérida estuvo la doctora María de Calderón. Se realizó en las instalaciones de las residencias del viaducto,
con mucha participación, con el apoyo de algunas empresas aliadas. Y bueno, por eso estamos aquí todavía hablando del tema, porque ha surgido bastante inquietud en los merideños, siendo Mérida, de ese estudio que se conversaba, una de las ciudades con más altos índices de morosidad en el país. Y como bien lo decía, para el próximo mes de mayo estaremos, Dios mediante, para finales de mayo, celebrando en la ciudad de Mérida el tercer encuentro regional de juntas de niños en el mes de mayo. A finales de mayo estaremos aquí. Por supuesto, volverá con nosotros, que siempre nos acompaña la doctora Tibaire. Si me invitan, venga. Claro que sí. Estará la doctora Marieve, don Elías Santana, y bueno, estamos esperando confirmar los otros 3 ponentes de altísima trayectoria y responsabilidad en este tema, que los traeremos de la ciudad de Caracas. Mira, invitando, Jorge, por supuesto, a todas las empresas y a todos los condominios a participar en ese evento. Mira, para ampliar un poquito la información de Ana, estamos en el marco de los 25 años de micondominio.com. Vamos a hacer una gira por todas las ciudades donde tenemos promotores, y la base de esta gira va a ser condominios condominios armoniosos, saludables, seguros, solventes y sustentables. Esa va a ser la base de toda esta gira. Y por supuesto, en los condominios solventes y sustentables vamos a hablar de las experiencias exitosas de sustentabilidad, para que el condominio se pague no del bolsillo del propietario, sino de otros recursos. Por eso es muy importante ir, porque eso va a ser parte de la solución a la morosidad. Qué bueno, ciertamente me parece que esto es verdaderamente importante, porque el condominio es como la calidad de vida de los que formamos parte de ese condominio, y nosotros deberíamos ciertamente preocuparnos y participar. Somos cómodos, se lo dejamos siempre en manos de alguien, para nosotros no, peyorativamente hablando, entrompar la situación. Pero debemos entrompar la situación para seguir mejorando nuestra difícil calidad de vida, que ya de por sí es bien compleja. Gracias, Tibaire. Gracias, Ana. Televisora Andina de Mérida presentó Buenos Días.